En clases anteriores nos hemos ocupado de aquellas medidas que permiten la obtención de los fines de la reparación y prevención que persigue la transición a la democracia. En esta clase estudiaremos la última de las medidas implementadas en contextos de transición a la democracia, consistente en el fortalecimiento de instituciones democráticas. Luego de recapitular algunos conceptos, nos referiremos al fortalecimiento de instituciones democráticas, tanto las que son nacionales como las que operan en el ámbito internacional. En la primera clase se definió democracia como el gobierno del pueblo, cuyas características ideales son, primero, participación efectiva del pueblo; segundo, igualdad de votos entre sus miembros; tercero, la existencia de un electorado informado; cuarto, control ciudadano; quinto, inclusión de todos los ciudadanos; y sexto, la existencia de un sistema de derechos fundamentales. Al mismo tiempo, se dijo que la historia de las comunidades políticas puede periodizarse identificando 4 grandes etapas. Primero, un tiempo fundacional o constitutivo. Segundo, un tiempo de funcionamiento sostenible del sistema político. Tercero, un tiempo de crisis profunda. Y cuarto, un tiempo de refundación o reconstrucción. También se dijo que es en esta última etapa que la transición a la democracia cobra importancia. Sin embargo, esto no quiere decir que para prevenir nuevas situaciones de crisis, las demás etapas no sean relevantes, en particular la etapa de funcionamiento sostenible del sistema político. Las normas éticas y jurídicas aplicables durante los tiempos de funcionamiento sostenible del sistema político son las de los derechos humanos, el imperio del derecho, la transparencia pública y la rendición de cuentas. Los derechos humanos son facultades y libertades conferidas por el ordenamiento jurídico a los individuos para resguardar ciertos intereses desde su esfera más íntima hasta la posibilidad de actuar públicamente, fundados en el valor cúspide de la dignidad humana. El imperio del derecho consiste en la preeminencia de las normas jurídicas por sobre el ejercicio arbitrario del poder, incluyendo el respeto de exigencias tales como el debido proceso, la publicidad, claridad y retroactividad de las leyes y su aplicación coherente. La transparencia pública se refiere a la posibilidad de acceder al fundamento e información referidos a todos los actos en ejercicio del poder público, mientras que la rendición de cuentas busca prevenir y reprimir actos de corrupción por las autoridades. Las instituciones de un Estado pueden ser calificadas en directamente democráticas e indirectamente democráticas, de conformidad al modo de nombramiento de sus funcionarios. De este modo, las instituciones directamente democráticas por antonomasia son el Parlamento y la Presidencia de la República, ya que en ambos casos los funcionarios acceden a los cargos por votación popular directa en la mayoría de los países. Por otro lado, el Poder Judicial, así como otras autoridades como ministros, gobernadores, superintendentes y otro tipo de fiscalizadores, son designados de manera indirectamente democrática, en la medida que para su nombramiento intervienen funcionarios elegidos democráticamente como el presidente y los parlamentarios. Lo anterior no quiere decir que las instituciones indirectamente democráticas no sean importantes para la defensa de la democracia, como lo demuestra la defensa de los derechos humanos llevada a cabo por los jueces desde tiempos inmemoriales. En cualquier caso, es importante inculcar en todos los funcionarios públicos una conciencia de respeto por la democracia y los derechos humanos, para prevenir la comisión de atrocidades mediante la fuerza que el Estado monopoliza con pretensión de legitimidad.
Para esto resulta fundamental capacitar a todos los funcionarios públicos en los conocimientos elementales referidos a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Al mismo tiempo, es importante mantener los cargos públicos abiertos a todos los candidatos que cuenten con los méritos suficientes para legitimar el sistema democrático, como lo propuso el filósofo liberal John Rawls en su teoría de la justicia. Pero también es de medular importancia que existan instituciones públicas especializadas encargadas de la protección de los derechos humanos. Esto puede parecer paradójico si se considera que es el propio Estado el que suele vulnerar los derechos de las personas. No obstante, tales instituciones públicas especializadas deben contar con la suficiente autonomía política y financiera como para controlar a los demás órganos públicos. Además, también los particulares pueden vulnerar los derechos humanos. Un ejemplo de estos entes especializados corresponde al Ombudsman o Defensor del Pueblo, institución pública autónoma nacida en Suecia a inicios del siglo XIX para proteger los derechos de las personas, con capacidad para recibir denuncias e interponer acciones judiciales, actuando además mediante la publicidad, la persuasión y el oprobio. En algunos países, a falta de un defensor del pueblo, existen instituciones públicas encargadas de monitorear con menos facultades la protección de los derechos humanos, tales como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, creado en Chile en 2010. Por otro lado, las organizaciones no gubernamentales nacionales también cumplen un rol fundamental en la protección de la democracia y los derechos humanos. Algunas de ellas operan durante el periodo de funcionamiento sostenible del sistema político, mientras que otras se constituyen especialmente a propósito de alguna situación de crisis, como fue el caso del Comité Pro Paz, creado en Chile en 1973, luego del golpe de Estado llevado a cabo por Augusto Pinochet, entidad que luego sería sucedida por la Vicaría de la Solidaridad en 1975. Si bien el Estado puede crear instituciones públicas autónomas encargadas de resguardar la democracia y los derechos humanos, y a pesar de los denodados esfuerzos de la sociedad civil por proteger los mismos valores, lo cierto es que siempre subsiste la amenaza latente de que el Estado sufra una crisis política y sus instituciones sean cooptadas por alguna facción política para imponer sus ideas mediante una dictadura y reprimir por la fuerza todo tipo de oposición. Asimismo, también existe la posibilidad de que el Estado simplemente colapse debido a una situación de conflicto armado interno y no pueda impedir que grupos armados organizados cometan violaciones contra los derechos humanos. Es por esto que se requiere de una garantía adicional para el resguardo de la democracia y de los derechos humanos, las instituciones internacionales. Es importante también que se ratifiquen los principales tratados sobre derechos humanos y que la Constitución del Estado sea plenamente democrática. Si bien la comunidad internacional opera políticamente en base al consenso de los Estados y no existe ninguna institución internacional que monopolice legítimamente el uso de la fuerza, de todos modos existen organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y regionales como la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y la Unión Africana, que hace décadas promueven la defensa de la democracia y de los derechos humanos mediante estándares de derecho internacional. Para ello, las organizaciones pueden servirse de una variedad de herramientas, desde la diplomacia, pasando por la presión política y económica, hasta el uso de la fuerza inclusive. Más aún, un criterio actual de buena gobernanza, según la comunidad internacional, indicador del grado de desarrollo de una nación, es su respeto por la democracia y los derechos humanos. Por otro lado, existen importantes organizaciones no gubernamentales internacionales que han resultado clave en la defensa de la democracia y los derechos humanos, tanto en tiempos de crisis como durante el funcionamiento sostenible de los sistemas políticos del mundo, incluyendo al Comité Internacional de la Cruz Roja, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Gracias por ver esta clase.
Por favor, visiten moocchile.com y quedan invitados a ver nuestra próxima lección.